Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos y a todas. Damos gracias a nuestro Dios que una vez más nos da la bendición de estar aquí en este lugar que nos ha prestado. Damos gracias a Dios por las personas que están con nosotros por primera, por segunda o tercera ocasión, y se nos está llenando la iglesia de la familia Estrada. Bueno, gracias a Dios por ellos. Y pues alguno que haya llegado más tarde de la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas. Dios les bendiga, esperamos que sea de mucha bendición su estancia aquí con nosotros. Y deseamos, la iglesia, deseamos que vuelvan muy pronto otra vez con nosotros. ¿Verdad que sí, iglesia? ¡Amén! Queremos que regresen otra vez, Les esperamos con mucho gusto. Quizá hoy los invitó alguien, ya la siguiente vez no necesitan invitación. Las puertas de esta iglesia están abiertas para recibirles con mucho gozo, con mucho amor. Bueno, vamos a tener el tema hoy, al Dios no conocido, la parte número 10. La parte número 10. Continuamos conociendo a Dios, porque venimos a adorar a Dios, pero no podemos adorar a un Dios que no conocemos. ¿Qué le gusta a Dios? Recibir como adoración, ¿qué no le gusta? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Cómo nos comportemos en nuestra vida todos los días allá afuera, no nada más aquí? ¿Qué le disgusta? ¿Qué aborrece Dios? ¿Cómo es Dios? Etcétera. Estamos conociendo entonces a Dios. Y empezamos como introducción. Quisiera que leyeran junto conmigo el versículo que está en Juan capítulo 1, versículo 12, y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me gustó la versión que traía Erika, aunque nos confundió al principio cuando dijo lean conmigo, pero ya no pudimos leer con ella. Pero dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Porque cuando leemos la potestad, se quedan así como que esa palabra no la comprendemos muy bien. A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. A los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Les dio el derecho de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Dios es todopoderoso, ¿están de acuerdo? Y en su infinito poder, Él creó el universo. Y dentro del universo creó el sistema solar. Y como parte del sistema solar creó nuestro planeta Tierra en que vivimos. Y creó todas las cosas que hay en el planeta Tierra, minerales, vegetales y animales. Él creó a todos los seres vivos y creó a todos los seres humanos. Por lo tanto, Él es el dueño, Él es el amo, es el Señor de todo y de todos. Él tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas porque es su creación, es su propiedad. Él tiene autoridad absoluta sobre todos los seres humanos, sobre nosotros. Y sin embargo, nos maravilla, nos asombra, o me asombra por lo menos a mí, lo que vamos a conocer acerca de Dios. Siendo tan grande, tan excelso, tan sublime, tan maravilloso, nos asombra el concepto que vamos a aprender de Dios o vamos a recordar de Dios. Y es conocer a Dios como Padre. Conocer a Dios como Padre. Una pregunta: cuando oramos, ¿con qué nombre nos dirigimos al principio a Dios? Cuando iniciamos la oración, ¿con qué nombre? ¿Cómo le decimos? Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro. Así empezamos casi siempre las oraciones. De todos los excesos, títulos que tiene el Señor, nuestro Dios, de todos los que le podríamos poner, decimos Padre nuestro. Y no Padre de cualquier persona, sino Padre nuestro. Mi Padre, tu Padre, nuestro Padre. Eso es maravilloso, ¿no les parece? Hasta donde yo sé, no existió alguna cultura, hablando de la antigüedad, con tantos dioses que tuvieron, porque fueron politeístas,
con tantos dioses no existió alguna cultura a quien alguno de esos tantos dioses le llamaran Padre. Ni siquiera la nación de Israel, que tuvo el conocimiento del único y verdadero Dios, ni siquiera ellos tenían la costumbre de referirse a Dios como Padre. En el Antiguo Testamento apenas aparece la referencia de Dios como Padre 15 veces. En cambio, en el Nuevo Testamento aparece 245 veces. Si quieren, cuéntenlas. ¿Y quién introdujo esa idea, ese concepto revolucionario de llamarle a Dios Padre? Pues fue el mismísimo Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él le llamaba a Dios Padre y Él enseñó a sus discípulos a decirle a Dios Padre. Tan solo en el Sermón del Monte que Él predicó y que está escrito en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ahí Él nombra a Dios 14 veces, le dice Padre. Y una de esas 14 veces es cuando les enseña a sus discípulos a orar. Y allí en Mateo capítulo 6, versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, a ver, repítanlo conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quién enseñó a orar así? Jesús. A Dios le debemos decir Padre nuestro así. ¿Se fijaron? De esta manera Dios nos presenta, el Señor Jesús nos presenta a Dios no como un todopoderoso, como un Señor, como un amo, como un soberano, sino como un Padre amoroso que tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida. Un Padre amoroso. Y siguiendo la enseñanza de Jesús a sus discípulos, estos, cuando escribieron el Nuevo Testamento, aquellos que lo escribieron, en sus escritos le llamaron a Dios Padre, porque así enseñó Jesús. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que lo escribió el apóstol Pedro. Él escribe así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. A Dios le dice Padre, el apóstol Pedro. No puede faltar el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1, versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se fijaron? Uno último nada más: Judas, otro escritor que escribió precisamente Judas. Capítulo 1, versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así que comenzaron a llamarle a Dios Padre, algo que ni siquiera el pueblo de Israel acostumbraba a hacer. En cambio, la iglesia, que es ya una composición de todos los pueblos de la tierra, se comenzó a llamar a Dios como Padre. Pero ahora viene un punto interesante. No de todos. No de todos. A veces hemos escuchado la frase por ahí que alguien dice: todos somos hijos de Dios. ¿Sí la han escuchado? Todos somos hijos de Dios. Por ahí algunas personas dicen esa frase. Bueno, esa es una herejía. Es un error. Esa frase, todos somos hijos de Dios, da la idea equivocada de que Dios es Padre de toda la humanidad. Eso no enseña la Biblia. Quizá en el sentido de que Dios es el creador de los seres humanos, podríamos decir que Él es el Padre de los seres humanos en ese sentido.
Así como cuando decimos que fulano es el padre de algo que inventó, ¿verdad? Pero en el sentido bíblico, cuando a Dios se le refiere como padre, está hablando de una relación personal íntima que tiene con algunos de los seres humanos, no con todos. Repito, está hablando de una relación íntima que Dios tiene con algunos de los seres humanos, no con todos. Entonces surge la pregunta, ¿de quiénes es padre? ¿Dios de quiénes es padre? Y la respuesta bíblica, la respuesta de la palabra de Dios, la acabamos de leer, la acabamos de repetir ahorita. Les dije que repitieran al principio conmigo, Juan 1:12. ¿Quién se acuerda lo que dice? A ver, los que se acuerden, repítalo en voz alta, a la 1, a las 2 y a las 3. A todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿es de todos? No, ¿verdad? Solamente de los creyentes. Él es Padre únicamente de los creyentes, los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, los que han reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, que vino del cielo, hecho hombre, se convirtió en hombre y vino a ofrendar su vida en sacrificio por nuestros pecados. A los que han creído esto, y después de que murió fue sepultado y resucitó al tercer día, a los que han creído y se han acercado a Él con corazón arrepentido, entonces de ellos es Padre. No es de todos, sino solamente de los creyentes. Y algunos ya están levantando la mano, entonces yo soy hijo de Dios. Les tengo otra noticia, no de todos los creyentes. O para que me entiendan mejor y no se confundan, no de todos los que se dicen creyentes. Casi estoy seguro que los que estamos aquí presentes en este lugar, todos decimos que somos creyentes. Pero la Biblia afirma que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña, ¿sí o no? Afirma que hay ovejas y hay cabritos. Bueno, Él nada más es padre de las ovejas, no de los cabritos, del trigo, no de la cizaña. Hay quienes dicen que son creyentes, pero no son verdaderamente creyentes. Él es padre únicamente de los verdaderos creyentes, no de cualquier persona que diga yo soy creyente. ¿Cómo sabemos quién es verdaderamente creyente? Bueno, la Biblia define quién es un verdadero creyente. Define, ustedes saben lo que es una definición. Cuando necesitamos conocer el significado de una palabra, nos vamos al diccionario y ahí encontramos la definición, ¿verdad? A veces dan definiciones medio raras, pero bueno, de ahí tratamos de entender un significado. Por ejemplo, yo doy una clase ahí en el tecnológico en donde hablamos de un componente que se llama el amplificador operacional. Por ahí anda Luis, ¿verdad? Le di clase a Luis, ¿verdad? Que vimos eso. Y en la primera clase, después de que les damos el temario y la bibliografía y todo eso, empezamos por definir qué es un amplificador operacional. Les doy la definición y les doy cuando menos 4 características que debe cumplir un circuito electrónico para que sea amplificador operacional. No se las voy a decir, nomás voy a enumerar, son 4. Y les digo, si tiene una y no tiene 3, no es amplificador operacional. Si tiene 2 y no tiene estas otras 2, no es amplificador operacional. Si tiene 3 y le falta una, no es amplificador operacional. Tiene que tener las 4 para que sea un amplificador operacional. Bueno, también la Biblia nos da una definición de lo que es un creyente y tiene que tener todas las características para ser un verdadero creyente.
Y así muy rápidamente voy a mencionar. A los creyentes verdaderos se les reconoce. En términos generales, dice Mateo capítulo 7, del 15 al 20, por sus frutos los conoceréis. Es decir, por sus obras, por su comportamiento, por su conducta, los vas a conocer. Si una persona, aunque asiste a la iglesia, aunque dice que es creyente, pero se comporta como mundano, habla como mundano, se junta con mundanos, no es cristiano, es mundano. Por sus frutos los conoceréis. ¿Está entendido? Por ejemplo, aquí el hermano, un hermano de aquí, para no decir su nombre, o todos podrían distinguir entre un caballo y una vaca. Si ven un caballo dirían, ay, qué bonita vaquita. ¿Verdad que no? Pero a veces nosotros vemos a un mundano y decimos, ay, qué bonito cristiano. ¿Por qué confundimos esto? ¿Por qué no podemos reconocer un cristiano de un mundano y sí podemos reconocer un caballo de una vaca? Bueno, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué más? Porque hacen la voluntad del Padre, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un creyente hace la voluntad del Padre, se esmera, se esfuerza, procura hacer la voluntad de Dios. El creyente falso no, hace su propia voluntad, toma decisiones de acuerdo con su propia voluntad, con sus deseos carnales. Un creyente verdadero ama a todos sus hermanos, ama a sus hermanos. Lo dice 1 de Juan 3:14, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Si alguno aborrece a su hermano, dice, aún permanece en muerte, no es salvo. Punto. Pero ¿cuántos a veces aborrecen? Aborrecer quiere decir no querer estar cerca de alguien, querer alejarse de la persona, porque no soporta estar cerca de él o de ella. Eso es aborrecer en la Biblia. Así que hay quienes no se quieren acercar, no quieren saludar, no quieren estar cerca de un hermano. Bueno, no cumple con uno de los requisitos, de las características para ser creyente. No tiene derecho a decirle a Dios Padre. No puede. Por su estilo de vida. Por su estilo de vida, su forma de comportarse, de vivir, dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. Si su estilo de vida es mundano, pues es mundano, no es cristiano. Le gustan amigos mundanos, le gusta andar en antros, le encanta y se la pasa cantando canciones mundanas. Todo eso es un estilo de vida mundano. Tiene vicios, tiene comportamientos como la gente del mundo, no cumple el requisito, porque no practican el pecado. 1 de Juan 3:9, ¿verdad? Dice que un creyente no practica. ¿Un creyente peca? Sí, peca, pero no practica el pecado, no tiene una vida habituada a pecar, no es alguien que se goza pecando, siente mucho placer, diversión, gozo en pecar y se goza con otros que pecan junto con él. Ese no es cristiano. El cristiano peca sí, pero después se siente mal por haber pecado, se siente
muy mal, contristado su espíritu, y va a Dios en oración y le pide perdón. Y si no lo hace, entonces viene la disciplina de Dios, porque Dios disciplina a sus hijos. Una última característica es que son obedientes a los mandamientos de Dios. Son obedientes a los mandamientos de Dios. Eso lo dice 1 de Juan 2, versículos 4 y 5. Son obedientes a los mandamientos de Dios. Podemos reconocer inmediatamente a uno que no es cristiano, porque cuando le decimos, oye, mira, la palabra de Dios dice así, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no voy a hacer eso que dice ahí. Bueno, no es cristiano. No tiene derecho de decirle a Dios, Padre. Porque un cristiano, por definición, obedece los mandamientos de Dios. Bueno, después de esto ya sabes si eres cristiano o no eres cristiano. Ya sabes. Ya sabes si le puedes decir a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, o no le digas mejor. De manera que uno que no es un verdadero creyente no le puede decir a Dios Padre, porque tampoco le podría decir santificado sea tu nombre. Uno que no es creyente o que no es verdaderamente creyente no le puede, repito, decir a Dios Padre nuestro, porque tampoco podría decir santificado sea tu nombre, porque con su vida, con su comportamiento, con su testimonio, no está santificando a Dios, está haciendo que se blasfeme el nombre de Dios. Está haciendo que la gente diga, mira, y eso que es cristiano. ¿No han escuchado eso? No es cristiano, pero la gente cree que es, porque viene a una iglesia cristiana. Está haciendo que blasfeme, no está santificando. ¿Qué es santificar? Santificarlo significa honrarlo en palabras y en hechos. Honrarlo en palabras y en hechos. Eso es santificar a Dios. ¿Cómo deshonramos a Dios? Lo deshonramos, por ejemplo, cuando se le honra solo de labios, pero el corazón está lejos de él. Esa es una queja que dijo Dios en contra del pueblo de Israel. Porque viene la gente y le canta al Señor, ¿verdad? ¿Quién como Jehová? ¿Quién con su poder el mar abrió? Y ahí estamos, ¿verdad? De labios le honra, pero su corazón está lejos de él. Hermano, estás viviendo de una manera que no es correcta. No me digas nada. Déjame, yo quiero hacer mi gusto, mi voluntad. Hermano, Dios ordena esto, te manda que hagas así. No. Bueno, en fin. También con acciones pecaminosas que son un mal testimonio para que el inconverso hable mal de Dios. El inconverso, repito, cuando dice, mira, y eso que es cristiano, mira cómo anda de borracho, mira cómo trae otra mujer que no es su esposa, mira cómo maldice, cómo habla maldiciones. Y eso que es cristiano, están blasfemando el nombre de Dios por causa del mal testimonio. Cuando se le dice Señor, Señor, pero no se hace su voluntad. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo les mando. Ese no es un verdadero creyente, está deshonrando a Dios. Cuando alguien dice, el Señor te dice, cuando han escuchado esto, Dios dice esto, cuando Él nunca dijo nada. El Señor me dijo que me diera las escrituras de tu casa. Sí, hay gente que dice eso. Que dones tu carro. ¿A usted le pasó eso? El Señor, así. Cuando el Señor nunca dijo nada de eso. Eso también es deshonrar a Dios. Y los exponen feamente, por ejemplo, en internet. A mí me da vergüenza y también coraje, porque la gente que es inconversa ve esas cosas en internet y se aleja de Dios, de la iglesia, porque dice, mira lo que hacen ahí. Por eso sería mejor que no se publicara eso, pero bueno.
están deshonrando el nombre de Dios. Están deshonrando el nombre de Dios. El nombre de Dios no se debería pronunciar sino solamente para adorarlo. Solamente para adorarlo. Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto. Maneras en que Dios expresa su paternidad. Vamos a continuación a ver el modelo de paternidad de Dios. O sea, la manera en que Dios se relaciona con nosotros, que nos ha tomado como hijos. El propósito es para conocer cómo se relaciona Dios con nosotros, porque estamos conociendo a Dios, pero también de paso vamos a hacerlo para saber cómo nosotros, como padres, deberíamos tratar o ser o relacionarnos con nuestros hijos. ¿Cómo la ven? Así como Dios es con nosotros, así nosotros deberíamos ser con nuestros hijos. ¿Se acuerdan de aquel hombre que tenía una deuda muy grande? No la podía pagar y el Señor se la perdonó, y luego va con otra persona que tenía una deuda muchísimo más pequeña con él y no lo quiso perdonar. Si el Señor le perdonó tanto, ¿tú por qué no perdonaste esa deuda y lo metieron a la cárcel? Si Dios nos ama y nos trata de una manera, nosotros deberíamos tratar de esa misma manera a nuestros hijos. ¿Dicen amén? Por eso vamos a aprender cómo nos trata Dios como Padre, para así tratar nosotros a nuestros hijos, papás. Esto va dirigido a los papás especialmente. Primero, Él desea tener una relación íntima con nosotros. Él desea tener una relación íntima con nosotros. El Señor Jesucristo nos enseñó, fíjense qué hermoso, que cuando nos dirigiéramos a Dios, no le dijéramos Señor, amo, dueño, soberano, excelso, majestuoso, todo lo que ustedes quieran, que le dijéramos Padre nuestro. Ni siquiera que le dijéramos, y luego hay pleito por esto, Jehová o Yahvé o Yahweh. No, dice, díganle Padre nuestro. ¿No es más bonito eso? ¿No se les hace más hermoso así? Decirle a Dios Padre. Es más hermoso, yo creo, para mí es algo maravilloso, algo que me asombra, que yo le pueda decir a Dios, al creador de todo, decirle Padre, en lugar de decirle de otras maneras o incluso por su nombre. Hay algunos hijos o hijas que a su mamá o a su papá le dicen por su nombre, ¿no? Acá mi esposa le dice Sara. Bueno, es más bonito en lugar de decirle por el nombre, decirle mamá o decirle papá, ¿no creen? A Dios decirle Padre nuestro. Padre. Eso lo enseñó Jesús, lo acabamos de leer y lo volvemos a leer otra vez. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo lo debemos decir? Padre nuestro. Padre, Padre, Padre. Y saben, todavía le podemos decir de una manera más cariñosa que Padre. En inglés, por ejemplo, gato se dice cat, C-A-T. Pero si antes de la palabra cat le ponemos una palabrita, L-I-T-T-L-E, little, y decimos little cat, ¿qué significa en español? Gatito. Dog es perro, little dog, perrito. Bueno, en hebreo existe algo muy similar. Hay una palabra que si se antepone quiere decir diminutivo, es la palabra Abba. Pablo dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, dígalo, Abba Padre. ¿Qué quiere decir? Le estamos diciendo a Dios, papito. Papito. Híjole, qué hermoso, ¿no? No solo padre, así se oye medio serio. Papito. Papito. ¿Cuántos han orado y en su oración le dicen papito? Se siente así como que, ay, no, como que es faltarle el respeto. La Biblia dice que le podemos decir así. Abba Padre, Abba Padre.
Bueno, pues aprendiendo de Dios, pregunto, tú, papá, estoy hablando a los papás, ¿procuras tener una relación íntima con tus hijos? ¿A tus hijos les nace llamarte papito? ¿A tus hijos les nace llamarte papito? Me dicen, no, ¿cómo? Sienten tanta cercanía contigo, tanto cariño que tú les prodigas y que sienten, lo reciben, lo perciben y te dicen, papito. Bueno, debería ser así, ¿verdad? Debería ser así, porque así es como Dios también nos trata a nosotros. Número 2, Dios nos ama incondicionalmente. Ahí está. Esto como nos debería entrar en la cabezota y quedarnos bien metido. Dios nos ama incondicionalmente. Batallamos con esto. Él ama de esta manera porque su naturaleza es amar. Esa es su naturaleza. Dice la Biblia en 1 Juan 4:8, un versículo muy conocido: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Repítalo, Dios es amor. Dios es amor. Por eso ama, porque Dios es amor. Ahora, Él nos amó tanto, con un amor tan grande, que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo nos debería hacer llorar. Llorar. ¿Alguien ha necesitado una transfusión de sangre? ¿Algunos de ustedes? Sí. ¿Se las han dado? ¿Están agradecidos con la persona o las personas que les donaron sangre? ¿Alguien ha necesitado una donación de un riñón? ¿No? Imagínense que lo hubieran necesitado. ¿Estarían agradecidos con aquella persona que estuvo dispuesta a que le quitaran su riñón para ponérselo a ustedes? Bueno, Dios nos amó. No dio la sangre, no dio un riñón, dio a su Hijo unigénito completito, que muriera en la cruz del Calvario por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera nos amó Dios, porque Dios es amor. Ahora, yo te pregunto, ¿nos amó porque nosotros éramos dignos de su amor? ¿Nos amó porque nos merecemos el amor de Dios? ¿Nos ganamos el amor de Dios? Porque siempre nos hemos portado muy bien, porque somos muy buenos, por eso Dios nos ama y nos amó. ¿Así es o no? No, ¿verdad? Nos amó a pesar de ser malos, nos amó a pesar de ser malvados, nos amó a pesar de ser pecadores, rebeldes, desobedientes, y nos amó, escúchenlo bien, a pesar de ser infieles. ¿Quiénes de ustedes, padres o madres, podrían amar igualmente a su cónyuge si le fuera infiel? Dios nos amó incondicionalmente. Miren lo que dice la Biblia. No nos amó porque fuéramos dignos, no nos amó porque fuéramos siempre buenos, no. Nos amó y nos ama a pesar de ser pecadores e infieles para con Él. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Somos o no somos pecadores? Esta palabra o este término pecadores es muchas veces muy vago. Le dicen a una persona: tú eres un pecador, ¿estás consciente? Sí, todo el mundo es pecador. Si le preguntan al diablo, ¿el diablo tú eres pecador? Sí, soy pecador, del mejor pecador de todos.
Estamos tan habituados a vivir en el pecado, comerciar con el pecado, hablar de pecado, ver programas en la televisión puro pecado, que ya no sentimos el pecado, no percibimos que estamos inmersos de pecado y que somos pecadores. Como un pez que anda en el agua no siente que está mojado, tiene pura agua. Por eso cuando decimos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el pecado es algo horrible, el pecado es algo detestable para Dios porque Él es santo y todos hemos pecado. ¿Cómo empiezan los mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos sin excepción hemos violado ese mandamiento. Ese mandamiento está dirigiéndonos su dedo de flama de fuego en contra de nosotros. ¿Cuántos ídolos hemos tenido? No solo los monitos que se ponen ahí y se arrodillan ante ellos, sino muchas otras cosas más que ponemos primero antes que Dios, son ídolos. Y así podemos ir cada uno de los 10 mandamientos, todos los hemos violado, todos nosotros. Somos pecadores, pero aún así siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo entienden? ¿Lo captan? Cristo murió por nosotros. Y dice Timoteo, 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, yo les preguntaba ahorita, hace ratito, ¿verdad? La pregunta que les hice, si fuéramos infieles, ¿qué dice? Dios permanece fiel. Él nos sigue amando igual. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y Él qué es? Dios es amor y no puede negarse. Aun si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así que aprendamos. Me falta una. El amor de Dios es ininterrumpible. Ininterrumpido. En matemáticas hay funciones, los que han llevado algo de esto, funciones continuas y funciones discontinuas. ¿Se han oído hablar de esto algunos? Bueno, el amor de Dios es una función continua, nunca se interrumpe, nunca. Dice la Biblia cuando define el amor, Dios lo define así. Caray. Pues ahí estaba, perdón. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:8. Nunca deja de ser. El amor de Dios no dice, te portaste mal, me desobedeciste, me deshonraste, ya no te quiero, ya no te amo, te dejo. Nunca deja de ser. Por eso dije que es un amor incondicional. Y así deberíamos amar nosotros, que nos decimos hijos de Dios. Así que vamos a aprender de Dios, de su ejemplo. Papá, ¿amas a tus hijos? Seguramente contestan, sí, yo los amo. Bueno, ¿cómo es tu amor por tus hijos? ¿Amas más a tu hijo cuando se porta bien contigo y menos cuando se porta mal? Así no es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Deberíamos amar a nuestros hijos igual siempre. Igual siempre. Sea un hijo cariñoso, obediente, respetuoso, o cuando no lo sea, cuando sea rebelde, desobediente, grosero, lo debemos seguir amando. Ahora viene una parte que está más fuerte. ¿En verdad, papá, amas a tus hijos?
la mejor prueba de que los amas es amando a la madre de tus hijos. ¿Dicen amén, papás? La mejor prueba de que amas a tus hijos es amando a la madre de tus hijos. Esto yo lo he dicho, si se han fijado, todos los años por esta misma época. Esta expresión la dije el año pasado, el antepasado, y le estoy diciendo este año también. Van a decir que es ya una grabación, pero es muy importante que lo recordemos. La mejor prueba de que amas a tus hijos es amando a la mamá de tus hijos. La Biblia dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué cosa? Es mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso. De la misma manera podríamos decir, si alguno dice que ama a sus hijos y aborrece a la madre de sus hijos, el tal es mentiroso. Mentiroso. No ama a sus hijos, porque no ama a la mamá de sus hijos. Es mentiroso. Yo les hago una pregunta, papás. Piénsenlo bien y pongan atención, padres. A ver cuántos papás están aquí presentes, levanten la mano. Papás. Muy bien. Tú amarías, serías un buen amigo, tendrías una estimación muy buena, muy grande a una persona que aborrece a tu madre. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Yo no. Tú amarías, tú serías un gran amigo de una persona que aborrece a tu madre. Yo no. Bueno, tus hijos tampoco. Tus hijos tampoco. ¿Sí me entendieron lo que les dije? Tus hijos tampoco. Otra pregunta, papá. Se las hice a los varones cuando estuvieron reunidos el domingo pasado. ¿Habrá alguna razón válida que Dios acepte como válida para no obedecerlo? Tú podrías decirle a Dios una razón que Él la acepte como válida para no obedecerlo, o sea, para desobedecer lo que Él manda. Si eres un impío, a lo mejor sí. Si eres un ateo, dirías, yo no tengo por qué obedecer a Dios porque no creo en Dios. Pero si eres creyente, verdaderamente creyente, no tendrías absolutamente ninguna razón, que Dios te diera la razón para desobedecerlo, ¿sí o no? No tendrías ninguna razón válida para Él, para que le desobedezcas. ¿Y sabe lo que Dios manda? Dios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Me puedes decir una razón válida delante de Dios para no amarla? No hay. No hay. No existe. Tenemos que obedecer ese mandamiento. Y con eso demostramos que somos creyentes, porque un creyente por definición obedece los mandamientos de Dios. Número 3. Dios anhela comunicarse con nosotros. En la Biblia Dios nos invita a comunicarse con nosotros. Él se comunica con nosotros, nos habla cuando tenemos un problema, una decisión difícil que tomar, necesitamos sabiduría, necesitamos alguna situación, su ayuda, podemos acudir a la Biblia, a la palabra de Dios, y en esa Biblia Dios nos habla a nosotros, nos dice lo que es correcto, lo que es incorrecto, nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos ser
en toda circunstancia. Pero también Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Él desea que nos comuniquemos con Él continuamente. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, un texto muy cortito, repítanlo: orad sin cesar. Él quiere una comunicación continua, orad sin cesar. Orad sin cesar. Cuando alguno tiene un hijo lejos o una hija lejos viviendo fuera de la ciudad, en otro lugar, qué bonito ha de sentir el papá, la mamá, que el hijo le habla sin cesar, continuamente, todos los días. Papá, hola, ¿cómo estás? Mamá, hola. Ahora hay teléfono celular, está bien fácil. Dios quiere esa comunicación con nosotros, orad sin cesar. Y además nos dice cómo le gusta. Miren, Dios le quiere una comunicación íntima con nosotros. Nosotros aquí hace ratito hicimos una oración al iniciar el culto y se hizo una oración antes de la predicación, pero estamos todos aquí juntos y alguien pasó al frente y oró en voz alta. Está bien, pero ¿saben lo que le encanta a Dios? Es que tengamos una comunicación íntima, personal, privada con Él. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos hacen esto? A Él le gusta eso, que vayamos y busquemos un lugar donde nadie nos interrumpa y nos metamos allí. Yo tengo mi cuarto donde me meto a orar, y a veces cuando está todo ocupado, ni cuenta se dan en mi familia, pero me salgo, me meto a la Town and Country, me pongo en el asiento de atrás y me arrodillo a orar. Entra y platica con Dios todo lo que tú sientas, lo que tú te atribulas, todo lo que necesitas y quieres contarle a Dios, de tus gozos, de tus alegrías, de tus problemas, de tus tristezas. Hablar con Dios, Él quiere eso. Y muchas veces no lo vamos a hacer en público, ¿verdad que no? No vamos a hacer delante de otras personas, decirle, no vamos a sacar lo que hay en nuestro corazón realmente porque nos da pena, vergüenza o no queremos que se enteren, pero en privado le podemos decir todo lo que uno desea en su corazón. Por eso dice: entra y cerrando tu puerta, ora al Señor. Y además podemos acercarnos a Él con toda confianza, sin ningún miedo. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos ir a Él con toda confianza. Ahora, aprendiendo de Dios, ¿cómo está la comunicación con tus hijos? ¿Cómo está la comunicación tuya con tus hijos, papá? ¿Cómo está nuestra comunicación? ¿Los escuchas atenta y amorosamente cuando te hablan? Estás viendo un programa en la televisión y le pones: oye papá, paz, dime hijo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? O le dices: espérate, que vengan los comerciales, espérate. Lo que quieras me lo dices cuando estén los comerciales. ¿Cómo está? Se me perdió. Tus hijos se pueden acercar con confianza para hablar contigo de sus alegrías y sus problemas. Cuando un hijo reprueba una materia, le da pavor ir con su papá y decirle, ¿sí o no? ¿Sabes, papá? Fíjate que este semestre me tronaron en matemáticas. ¿Pero cómo? Yo me mato trabajando para que tú no rindas en la escuela. Mira cómo me... No, pues el hijo se va a acercar confiadamente a su papá. Le tiene miedo. ¿Sí me explico? Le tiene miedo.
A ver, hijo, pero ¿por qué pasó eso? A ver, platícame. No, pues mira, papá, es que eso. Bueno, mira, no te preocupes, mi hijo, mira, yo me voy a poner a estudiar contigo o voy a contratarte a alguien para que te explique bien y para el siguiente mes saques una mejor calificación. No, pero vas a ver, no, mira, ya no te voy a dar permiso de esto, ni del otro, ni de aquello, bla, 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 te voy a sacar de la escuela, etcétera, 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 etcétera. ¿Se acerca confiadamente tu hijo a contarte sus problemas? ¿O te tiene miedo? ¿Le das más importancia a platicar con ellos que a comunicarte con otras personas por WhatsApp? Está tu hijo hablándote y tú estás... por eso me quedé con el celular hoy, porque lo quería ejemplificar, ¿verdad? Sacas tu WhatsApp aquí. Sí, mira. Oye, papá, sí, espérame. Papá, es que papá, espérame, hijo, estoy aquí. ¿A qué le das más importancia? ¿A platicar con tus hijos o a platicar con una persona aquí? Mucho daño han hecho los celulares, por ese lado. Bueno, ya no sigo diciéndoles más. Creo que ya son todos los que traigo aquí. Suple todas nuestras necesidades. Otro golpe. A diferencia de algunos padres que no son muy responsables, que digamos, Dios es un padre totalmente responsable de las necesidades de sus hijos. Totalmente responsable. De manera que no debemos, dice la Biblia, preocuparnos por las necesidades básicas que tenemos. Él se va a encargar. Lo que debemos es ocuparnos en las cosas del reino de Dios y su justicia. Así lo dice su palabra, ¿verdad? Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o podríamos decir los inconversos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios se ocupa totalmente de nuestras necesidades. Cuando vamos a Él y le oramos y le vamos a orar para pedirle por alguna necesidad, Él ya sabe que la tenemos. Y además tiene riquezas abundantes para satisfacer nuestra necesidad. Dios no es pobre. Dice Mateo 6, versículo 8, la última parte, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ya sabe. Antes de orar Él ya sabe. Y además dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le sobra para poder satisfacer nuestras necesidades. Vamos a aprender de Dios. Miren, desde que Dios puso al hombre en el huerto del Edén y a su mujer, a la pareja, la primera pareja, antes de que hubieran pecado, Él le dijo a Adán que se pusiera a trabajar. Vas a labrar el huerto, ¿sí o no? Lo puso a trabajar. El trabajo no es un castigo. Todavía no había pecado el hombre, pero puso al hombre a trabajar, no a la mujer, puso al hombre. Delante de Dios, el que es responsable de satisfacer las necesidades de la familia es el hombre, es el esposo, es el papá, no la mamá. Quien debe trabajar fuera de casa, ir y matarse, lo que sea necesario para traer el sustento de cada día, es el padre, no la madre. Si alguna madre quiere trabajar, que sea porque quiere, por su gusto, por su realización personal, lo que ustedes quieran, no porque se necesita, sino la obligación, la responsabilidad es del padre y solamente del padre, traer para todas las necesidades de su familia, su esposa, sus hijos. ¿Dicen amén, papás?
Es la responsabilidad del padre, no de la madre. Un mal muy grande que hay el día de hoy es que ya no hay hombres que se porten como hombres, sean responsables de mantener a su familia. Y ahí tenga que ir la mujer a trabajar también. Hombre, nos corresponde a nosotros, no a la mujer, trabajar. Dios puso a trabajar a Adán, no puso a trabajar a Eva. Papá, aprendiendo de Dios, tu familia puede estar tranquila de que nada faltará en el hogar mediante tu trabajo con la ayuda de Dios. Tu familia puede estar tranquila. Todas las necesidades. Tus hijos pueden estar bien tranquilos. Yo me acuerdo en mi casa, ni me preocupaba, hay que pagar la luz, es problema de mi papá. Que el gas, problema de mi papá. Que la comida, problema de mi papá. Que necesito libros, yo nomás les decía la lista de libros escolares cada principio de año o de semestre, y ahí están, me los compraba. Jamás me preocupé. Tuve un padre hombre, responsable, de atender todas las necesidades de su casa. Yo nunca tuve ninguna necesidad de trabajar. Pero ya no hay hombres, ya se acabaron. En esta generación ya se acabaron los hombres así. Por eso las mujeres están tomando las riendas de la casa, por eso hay tantos hombres homosexuales. Ya no hay hombres. Dios disciplina a sus hijos, punto número 5. Ya vamos a acabar. Bueno, los hijos de Dios, aun cuando dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es, aun cuando dice la Biblia que somos nacidos de nuevo, con todo aún seguimos pecando. Y cuando pecamos y no nos arrepentimos del pecado, entonces Dios tiene necesidad de disciplinarnos. Ciertamente hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios de nuestros pecados, pero ahora estamos en ese proceso que se llama santificación, y en ese proceso de santificación vamos a necesitar disciplina, y Dios aplica la disciplina cuando es necesario. Hebreos 12, versículos 6 al 11 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y aquellos, los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero se refiere a Dios, para lo que nos es provechoso. Porque a veces los padres se pueden equivocar en disciplinar a un hijo, pero Dios no. Para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, claro que no, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué bonito es ver a un hijo bien educado, obediente, correcto, y qué desagradable estar con un muchacho grosero, rebelde, que se le dice una cosa y no obedece. Por eso dice: el que ha sido ejercitado en disciplina da fruto apacible, paz, paz. Dios disciplina a sus hijos, aprendiendo entonces de Dios.
Es evidente que en los hogares de hoy hace mucha falta la disciplina, ¿no les parece? ¿Cuántos niños berrinchudos, caprichudos, chiflados hay? Y sus papás no los corrigen. Inclusive hemos visto a niños que le dan una patada a su papá o a su mamá desde un berrinche y los papás lo celebran en lugar de darle una buena nalgada. O una reprimenda así suavecita, así como la de, ay, se me fue el nombre del Elí. No, hijos, ¿qué es esto? ¿Qué he oído mal de ustedes? Mi hijito, pero no hagas eso, mi amor. Chulo, precioso. No, hombre, qué precioso. ¡Sas! Le dice una vez bonito y si no, la siguiente ya viene correctivo. Ese niño desobediente, caprichudo, berrinchudo, crece, se vuelve un jovencito y es un haragán en su casa. Se levanta en la mañana con su cama toda extendida y no la arregla. ¿Cuántos tienen hijos así? No me digan. Van, comen, ensucian su plato, sus cubiertos y todo, y no lo lavan. Y no les digan que barren o trapien, porque no. Un insulto, se enojan. Va a la escuela y yo puedo decirles con toda seguridad, no estudian. No estudian, son los haraganes. Desgraciadamente el sistema educativo que tenemos nos obliga casi a pasarlos. Si ven que sus hijos pasan de año no es porque estudiaron y se esforzaron, fue porque a fuerza los tenemos que pasar. O si no nos llaman la atención, mandan a la dirección y nos levantan una acta ahí que uno es el mal maestro. No estudian, son los flojonazos. Y sus papás en su casa no se fijan. A ver, ¿qué te dejaron de tarea? Órale, ponte, siéntate, ponte a hacerlo, ponte a estudiar. No, haz lo que quieras, ponte a ver televisión, ponte a jugar el ni entiendo o el otro nuevo que hay y nada. Y luego crecen un poquito más, salen de la casa en la tarde, noche y regresan a la hora que se les pega la gana en la madrugada. No les ponen límites. Aquí en esta casa regresas a tal hora o no te dejo entrar ya. No hay disciplina, no hay disciplina. Por eso pregunto, papá, ¿amas a tus hijos? Si tu respuesta es sí, entonces disciplínalos por el bien de ellos, por tu bien, porque vas a sufrir si no lo haces y porque es un mandamiento de Dios. Efesios 6:4, la última parte dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es un mandamiento de Dios. Vamos con el último. Dios siempre está con sus hijos. Dios siempre está con sus hijos. Nuestro Padre Celestial nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Como le dijo, como le prometió a su hijo Josué, miren qué hermoso, Josué 1, versículo 5 y versículo 9, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice el 9, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué hermosa promesa le hizo Dios a Josué, a su hijo Josué. Está diciendo Dios, no te dejaré ni te desampararé, voy a estar contigo donde quiera que vayas. Nunca te voy a abandonar. Tú eres mi hijo, no te voy a abandonar jamás. No te voy a dejar donde quiera, ahí voy a estar yo contigo. Está hermosa la promesa, ¿verdad? Qué lamentable que haya hombres que son padres que abandonan a sus hijos, se van de su casa y dejan a sus hijos, no les importa.
y tienen niños huérfanos de padres vivos. Pero Dios dice que nunca nos dejará ni nos desamparará, que estará con nosotros donde quiera que estemos. Hay papás que han abandonado a sus hijos por la razón que sea, se van de la casa. También hay mamás. Yo conozco madres que se han ido de la casa y dejan al papá con los hijos. ¿Ustedes conocen a madres así? Tristemente también hay madres así. Pues Dios dice, miren qué bonito versículo, Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hijo, hija, si estás tú aquí presente y te tocó que tu padre se fue de la casa, no está contigo, o tu madre, tú tienes un padre, Dios. No estás solo, no estás huérfano, tienes un padre, es Dios. Me recuerda a un orfanatorio. Vamos a un orfanatorio, allá hay muchos niños y niñas que su papá y su mamá los abandonaron, los dejaron. No tienen quien vean por ellos y allí están cuidados por el gobierno. Pero llega un matrimonio por allí y empieza a ver y ve a un chiquillo por ahí que les causa gracia y dice, yo quiero a este niño. Y hacen los trámites y lo recogen, lo adoptan para criarlo como si fuera su propio hijo. Eso es lo que hace Dios. Te dejó tu padre y tu madre, yo te voy a tomar y te voy a adoptar como mi hijo. Yo te recogeré. Es hermoso, ¿verdad? Es hermoso. Aprendiendo de Dios. ¿Has estado siempre al lado de tus hijos? Tus hijos pueden estar tranquilos y confiados sabiendo que tienen a su papá con ellos, que ahí está papá en casa. Pasas tiempo con tus hijos, platicas con tus hijos, juegas con tus hijos, convives con tus hijos, o más bien te la pasas. Miren, tú puedes decir, yo jamás dejaría a mis hijos, yo jamás abandonaría mi hogar y siempre voy a estar ahí en casa. Sí, pero ¿qué estás haciendo? Sales a trabajar, regresas de trabajar y ¿qué haces? Llegas, te sientas en un sillón, pones la televisión y te pones a ver televisión. O te agarras en la computadora o te pones a platicar con tu esposa o quién sabe qué más. O estás con el celular, o te vas con tus amigos. Eso es también abandonar a los hijos. Es otra manera de abandonar a los hijos. Estás en casa, pero como si no estuvieras para tus hijos. Por eso la pregunta, ¿juegas con tus hijos? ¿Platicas con tus hijos? ¿Convives con tus hijos? ¿Sales a pasear con tus hijos? A ver, vamos hijos, aquí está el Parque Bicentenario, los vamos a llevar a los niños. Si no, es como si estuvieran huérfanos también. Si no, es como si te hubieras ido de casa y los hubieras dejado solos. Una cosa más les quiero decir. El papá, dice la Biblia, que es cabeza del hogar, allí en Efesios capítulo 5. Es la autoridad en el hogar, es la cabeza del hogar. La esposa y los hijos se deben sujetar al papá. Es lo que ordena Dios. Y dice uno, yo soy la autoridad. Te lo voy a poner de otra manera, en lugar de cabeza le voy a poner capitán. Y a la familia, en lugar de llamarle familia, le voy a llamar barco. ¿Ok? Pongan atención. Cuando un barco empieza a tener peligro de hundirse, ¿quién no debe abandonar el barco? El capitán.
El capitán es el último que abandona el barco, y si lo llegara a abandonar, ya es cuando a veces inclusive se muere junto con el barco, se hunde con el barco. Los pasajeros salen en los botes salvavidas, los tripulantes, el capitán se queda hasta el último. En todo hogar, levanten la mano quien no tiene problemas o no ha tenido problemas en su familia. El que no haya tenido problemas familiares ahí en casa, entre esposos, con los hijos, etcétera. Todos los hogares tienen problemas. Parece que el barco se va a hundir. ¿Quién es el único que no debe abandonar el barco? El capitán. Tú eres el capitán, papá. Cuando hay problemas, nunca debes dejar el barco, porque Dios te ha puesto por capitán. Hubo un caso por ahí en el mar Mediterráneo, me parece, que un barco de pasajeros tuvo un problema y comenzó a hundirse. ¿Sí se acuerdan? Hace algún tiempo. Y el capitán del barco se bajó entre los pasajeros y se fue a la costa. Dejó el barco. Dijo, me importa poco, yo salvo mi vida, y se bajó. Se fue. Poquito tiempo después, arrestaron a ese capitán, lo llevaron a juicio al capitán y está en la cárcel, porque él no debía haber abandonado el barco hasta el último. Papá, cuando hay problemas en tu familia, si tú abandonas tu barco, Dios te va a llevar a juicio y te va a condenar a la cárcel también. No debes dejar el barco. Debe ser el último. ¿Saben cuándo se baja uno del barco? Hasta que la muerte nos separe. Amén. Hasta que la muerte nos separe. Vamos a la conclusión, nomás que esto se tarda mucho. Un maravilloso privilegio que tenemos los cristianos es que a Dios le podemos llamar Padre. No es idea nuestra, sino de Él. Ahí en Juan dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso fue iniciativa de Él, no nuestra. Él es el Padre perfecto que desea tener una relación íntima con sus hijos, nos ama incondicionalmente, anhela comunicarse con nosotros, suple todas nuestras necesidades, nos disciplina y nunca nos abandonará. Su manera de ser como Padre debe ser nuestro modelo a seguir para nuestra manera de ser Padre de nuestros hijos. Como dice el Señor, Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Padre nuestro, que estas palabras que hemos tomado de tu Biblia hayan tocado nuestros corazones y que produzcan fruto. Un fruto muy grande para ser buenos padres de familia y especialmente como creyentes. Que nos parezcamos a ti como tú eres Padre con nosotros. Ayúdanos, si en algo hemos fallado o estamos fallando, ayúdanos a arrepentirnos y corregir lo que estemos haciendo mal. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.